Bendito Padre, te damos gracias esta noche por todas tus bendiciones, por este tiempo, por tu palabra, por el amor que manifiestas en nosotros, que nos hace responder, deseando conocerte cada vez más. Te entregamos este tiempo, te pedimos que se cumpla el propósito de entenderte, de conocerte, de escudriñar en los misterios de tu palabra, sorprendernos, reflejarnos, aprender. Ese y otros muchos propósitos que se deben de cumplir cuando nos enfrentamos a tu palabra. Queremos que todos ellos sean una realidad en nosotros. Creemos que así será porque estamos dispuestos, porque te decimos, aquí estamos, listos, dispuestos, y esperamos esa bendición, porque la pedimos y la agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy les voy a platicar la historia de un personaje bíblico no muy desconocido, que tiene que ver con una parte de la historia bíblica no muy desconocida, pero que puede ser que nos traiga puntos de reflexión, tal vez alguna información que no teníamos, enriquezca nuestro conocimiento, pero más importante, impacte nuestro corazón. Ese es mi deseo. Y se trata de un personaje que aparece en todo el capítulo 9 de Segunda de Samuel. Estamos hablando de un nieto del rey, del rey, se me fue su nombre, qué mala soy, el primer rey de Israel, del rey Saúl. Entonces, este personaje tiene una vida en la cual tal vez algunos de nosotros nos reflejemos en alguna escala, porque él llegó a estar en los estándares más altos a que alguien podría aspirar y llegó a estar en los estándares más bajos en los que una persona podría estar. Vemos que él inicia su vida siendo nieto del rey de Israel, en un tiempo en que el reino de Israel era poderoso, era importante, era rico, era hijo de un príncipe. Porque hay veces que las personas tienen alguna relación con alguien importante, pero no en las mejores circunstancias, pero él era hijo de un hijo del rey. Él, su nacimiento y sus primeros años, vivía en el palacio, con lo que eso significa. Comer de lo mejor, vestir de lo mejor, estar rodeado por personas que le atiendan, que estén mirando, que en cuanto desee algo se lo proporcionen. Y en la posición social más alta que podría haberse deseado en aquellos tiempos. Así inicia la vida de Mefiboset. Después, él sufre una circunstancia fortuita, ajena a él. Yo aquí tengo una nota en algún lugar donde dice que en todas las cosas que acontecieron a Mefiboset, él no tuvo la más mínima injerencia. Él no movió un dedo para que sucediera ninguna de esas cosas, salvo con la que vamos a terminar este estudio.
Pero todo lo que fue su vida, esos ascensos y descensos, él le llegaban fortuitamente. Entonces, resulta que después de vivir en esas circunstancias tan benéficas, llega el momento en que el rey Saúl pierde su trono, muere su padre, Jonatán, le sobrevive un tío que se hace rey de una parte de Israel, pero que nunca se interesa en él. En, en un momento de huida, temiendo por su vida, porque en ese tiempo se usaba que cuando un rey moría, el rey que le sucedía, sobre todo como en este caso que no era de su misma familia, el rey David, que fue quien le siguió al rey Saúl, pues lo más inteligente era exterminar a toda esa familia, porque si no siempre quedaba el riesgo de que en cualquier momento ellos dijeran que eran los herederos legales y que tenían derecho y trataran de derrocar al nuevo rey. Entonces, cuando la nana se entera que se murió el rey Saúl y que se murió Jonatán, le da temor por su vida y por la vida del niño y se lo lleva. Y van huyendo y el niño se le cae. Y cuando el niño se le cae, se ocasiona un grave accidente que le deja lisiados sus dos tobillos, sus dos piernas. Entonces vemos cómo pierde su posición social y económica, y aparte tiene el inconveniente de que él no va a ser autosuficiente. Las actividades en aquel tiempo eran o el campo, o la guerra, o tal vez algunas artesanías o el comercio. Pero para todas ellas se necesitaba ser una persona fuerte. Él no podía moverse por él mismo porque sus dos piernas estaban lisiadas. Entonces, ¿qué le quedaba? A la mayoría de las personas en aquel tiempo en estas condiciones no les quedaba más que ser mendigos. Jesús, en su peregrinar por todo Israel, frecuentemente encontraba personas que si no tenían la vista, tenían que pedir dinero. Que si no tenían sus dos brazos, tenían que pedir dinero. Que si no estaban bien de sus piernas, tenían que pedir dinero. Entonces, a él de manera natural esa era su posición. Afortunadamente, él encontró un personaje que, en consideración a que había sido un príncipe, le da asilo en su casa en un lugar llamado Lodebar. Este lugar, el nombre Lodebar significa sin pastos, o sea, nos habla de un lugar árido, seco, inhóspito. Y ahí fue donde vivía Mefiboset muchos años después de que su padre y su abuelo murieron. El rey David estaba ocupado en terminar de imponer su reinado y luchar con las tribus que atacaban a Israel. Y entonces así se pasa bastantes años, hasta que ya después de mucho tiempo, ya en un tiempo más
asentado en su reino, él pregunta, ¿ha quedado alguien de la casa de Jonatán? Porque él en su juventud había sido casi un hermano y había tenido una amistad casi como con un hermano con Jonatán, un hijo del rey. E hicieron un pacto y dentro de ese pacto había varias partes que incluía ese pacto. Y entonces él pregunta si hay alguien y existe un sirviente que había sido sirviente del rey Saúl, que le dice, sí, queda un nieto. Ah, pues tráiganlo a mi presencia. En ese momento imagínense que a un nieto del último rey lo mandan traer a la presencia del rey. Pues él dice, ya van a terminar con mi vida, ya me ubicaron, ya se acordaron que existo y no les conviene que yo esté vivo. Así es que imagínense en qué condiciones va y se presenta delante del rey David. Pero el rey David le dice y le hace mención a una circunstancia que va a volver a elevarlo a la altura que él tenía. Porque le dice, por amor a Jonatán, y tú siendo su hijo, yo voy a hacer misericordia contigo. Y le entrega en posesión todo lo que el rey Saúl había tenido en su posesión, incluyendo a un siervo con sus 15 hijos y 25 sirvientes, para que atendieran su riqueza de Mefiboset que acaba de recibir como regalo del rey David en memoria de la amistad con su padre. Y le da un lugar en su familia real donde él va a habitar siempre en el palacio, porque el rey dice que va a tener sus riquezas, pero él siempre va a comer a la mesa del rey, en esa mesa familiar, porque a veces había banquetes con muchas personas, pero siempre la familia real pues estaba en unos lugares determinados muy cercanos al rey, en su mesa. Y luego pues ya mesas de invitados. Y si no había invitados, pues él estaba sentado al lado y en la mesa del rey. Entonces vemos que es una posición pues muy destacada, otra vez de importancia, como lo hubiera sido si aún vivieran el rey Saúl y su padre Jonatán. Posteriormente, el mismo rey David pues vive unas circunstancias de deseos de golpe de estado que lo hacen salir huyendo de Jerusalén, y hasta donde él se encontraba refugiado lejos, llega el siervo después de haber traicionado a su amo, a Mefiboset, porque Mefiboset da la orden de que se preparen pertrechos, viandas, cosas que el rey David puede necesitar ahí a donde él escapó, de toda su riqueza, de sus tierras y de sus productos. Y cuando supuestamente van a ir a entregársela, resulta que su siervo no prepara nada para que él se transporte y lo deja allí abandonado. Y se va el siervo con todo el equipaje que había sido preparado para el rey. Llega con él
y pone en mal a su amo. Entonces, primeramente el siervo lo traiciona, lo abandona, sin posibilidades de hacer lo que él tenía pensado, lo desprestigia delante del rey, y entonces el rey, ante lo que le acaban de decir que ha hecho Mefiboset, le quita esas posesiones y se las da al siervo que supuestamente acaba de llevarle todos los pertrechos. Posteriormente, Mefiboset puede hablar con el rey David, pero él no quiere su interés no está en las riquezas que su siervo se quiere quedar. Su interés está en que el rey no tenga la impresión que el sirviente ya le sembró de que él lo quería traicionar. Y él mismo renuncia a esas posesiones como para evidenciar que no es ese su interés. Yo quiero comentarles el significado de algunos de los investigadores, porque hay varios investigadores, como yo les digo, yo busco en muchos lados y veo muchas opiniones y veo muchos estudios, y no todos tienen esta definición, porque el vocablo que forma su nombre no es, aunque deriva de unas palabras hebreas, no es tan al pie de la letra de esas palabras. Esas palabras no permanecen tan sin cambio. Entonces, esta que les voy a leer, que es solamente una, no es la única, pero a mí me pareció bien. Que el nombre Mefiboset se compone de dos palabras, Mefi y Boset. Mefi viene de la palabra fa en hebreo, que significa soplar, suspirar, esparcir, eliminar, borrar, como cuando se soplan las boronas de una mesa o algunas basuritas de una hoja de papel. Y Boset significa culpa, confusión, vergüenza, humillación. De ahí que su nombre Mefiboset se puede traducir como esparcir tu vergüenza, eliminar tu deshonra, destruir tu idolatría, disipar tu confusión, disipar tu ignominia, eliminar tu humillación o también borrar tu culpa. Ahora bien, yo les había comentado que ninguno de estos eventos que a él le habían acontecido, él los había dado pie para que se llevaran a cabo. Entonces, ¿por qué tendría que ser su nombre o decirnos algo o significarnos algo su nombre como borrar tu culpa? Pues porque debemos recordar que las obras nuestras alcanzan a nuestras generaciones terceras y cuartas. Aquí diríamos que la Mefiboset venía siendo tercera generación y él a su vez tenía un hijo que se llamaba Micaya,
que sería la cuarta generación, que lo acompañó en la primera etapa, no porque él era un niño, pero ya después, desde que vivía en Lodebar y cuando regresa al palacio del rey y cuando lo vuelven a desconocer, en todo eso lo acompañaba a su hijo, o sea, la cuarta generación, que recibía muchas cosas negativas a causa de las acciones de su abuelo Saúl. Pero, a su vez, las acciones de su padre Jonatán se revertían para él en cosas buenas, como fue que lo llamaran, le hicieran misericordia, lo restituyeran. Y al final de su vida, pues él tenía ya que manifestar entonces sí su propia decisión. Ahora bien, vamos a analizar un poco las circunstancias de este Mefiboset que pueden traernos algo de aprendizaje a nosotros. Yo en otra ocasión les comentaré algunos principios bíblicos que nos ayudan a comprender cuando nosotros leemos la Biblia. Pero hoy les quiero mencionar dos que ya he mencionado varias veces, que son muy importantes y que los tenemos que tener presentes cuando nosotros leemos la Biblia. Y el primero es que en toda la Biblia, no importa cuál sea el libro que leamos, encontramos a Jesús, a Jesucristo. También que toda la Biblia es verdad, que toda la Biblia es pasado, presente y futuro. Y que en cada circunstancia que nosotros leamos, tiene un mensaje personal, un mensaje histórico, porque todo lo que dice que pasó, en realidad la historia, la arqueología lo va corroborando, un mensaje cristocéntrico, que es que encontramos e identificamos a Cristo Jesús en todas las partes, y un mensaje personal. Quiere decir que en este caso nosotros tenemos que encontrarnos a nosotros mismos. Es muy importante encontrar dónde está Jesús y dónde estamos nosotros. Aquí nosotros en alguna ocasión podríamos ser el rey David. En alguna ocasión podríamos ser el rey Saúl. En otras ocasiones podríamos ser el siervo traidor. En otras circunstancias podríamos ser Mefiboset. Pero hoy nos vamos a enfocar en el caso de Mefiboset. Alguno de nosotros, parte o muchas o algunas o todas sus circunstancias, las podríamos tal vez ver reflejadas en nuestra vida. Y entonces tenemos que todos tenemos una herencia de las acciones de nuestros antecesores, de nuestros antepasados. Y muchas de las cosas que recibimos contrarias a nosotros son como parte de ese resultado de la herencia del mal de los ancestros que llega hasta terceras y cuartas generaciones. Por eso hay que siempre buscar esos antecedentes y romper todas esas herencias. También vemos que en un tiempo de angustia, de peligro, como es el tiempo que nosotros constantemente vivimos en nuestra vida, nosotros siempre nos sentimos en peligro, siempre estamos en estrés,
siempre estamos en angustia. Y él en un tiempo así era sostenido por alguien, pero ese alguien lo dejó caer y le ocasionó un daño irreparable, grande daño, que influyó en su vida de una manera determinante. Así nosotros tenemos que buscar en estas situaciones en qué nos hemos apoyado, qué nos ha sostenido. Nuestra fama, nuestro título, nuestra belleza, nuestro dinero. ¿Qué? Y si no hemos llegado ya al momento en que eso en lo que confiábamos, eso que nos sostenía, nos ha dejado caer. Nos hemos caído de ahí por las mismas circunstancias de la vida. Antes tenía dinero, pero ahora ya no tengo. Antes era famoso, pero ahora ya nadie me reconoce. Antes era muy bonita, pero ahora ya estoy no tan bonita. Y cuando eso pasa, nos quedamos como se quedó Mefiboset, inmóvil, incapacitado, y si acaso buscamos unas muletas, y a veces esas muletas nos medio ayudan a ir sobreviviendo. Pero requerimos ayuda para todo, para movernos, para sobrevivir, y esa ayuda no es suficiente. Y entonces nuestra vida depende y se vuelve en una situación de incertidumbre y de aridez como vivía Mefiboset, de tristeza y de baja estima y sin un futuro. Pero nosotros también tenemos a alguien que nos hizo partícipes de un pacto. También en cierta forma somos como hijos de Jonatán, listos para recibir una bendición, una herencia, una reinstalación en el palacio, sentarnos a la mesa familiar. No, no por un ancestro, pero sí por el sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso es que nos hacemos hijos adoptivos y tenemos un lugar en la mesa del Señor y tenemos una habitación en su palacio preparada para nosotros y recibimos día a día bendición y parte de nuestra herencia, aunque también tenemos una herencia mayor para cuando estemos en su presencia. Entonces, nosotros hay que ver si estamos todavía buscando nuestro apoyo en esas cosas del mundo como lo fue la nana, sabiendo que sin lugar a duda no va a ser suficiente para que seamos sostenidos, porque la vida está llena de vicisitudes, de angustias y de imprevistos. Necesitamos al verdadero Rey, al verdadero restaurador, al que en realidad nos da verdadera fuerza, valor, propósito y promesa de que nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Esta historia la pueden leer en 2 de Samuel 9. Y yo espero que sea una invitación y que en su lectura encuentren aún muchas más cosas. Vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias esta noche porque nos has hablado principalmente de tu amor, de cómo a pesar de todo lo que haya en esta vida, tu amor es más importante, más grande, más fuerte, más poderoso, y por medio de ese amor y de ese pacto hecho en el sacrificio de Cristo Jesús, tenemos acceso, Señor, nuevamente como coherederos a todas las cosas del reino de los cielos. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre,
y oramos con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén.